La historia que voy a narrarte ocurrió hace varios años, y le ocurrió a mi abuelo Rodrigo, quien desafortunadamente nos dejó hace algunos meses. Él fue un hombre muy trabajador desde su juventud, y debido a la precaria situación en la que se encontraba su familia, nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Por ser el menor de todos sus hermanos, fue el encargado de cuidar el ganado familiar, ya que los mayores habían salido a trabajar desde muy temprana edad, dejando en él la responsabilidad de un abundante rebaño. Eran otros tiempos en los cuales mi abuelo había acumulado una vasta experiencia que no dudaba en compartir con mis primos y conmigo. Cada vez que podíamos no dudábamos en visitarlo, pues nos encantaba escucharlo contar sus vivencias. Recuerdo cómo se sentaba en su vieja mecedora mientras su mirada cansada se perdía en el horizonte, como si viajara hasta su pasado. Solía encender un cigarrillo de esos que no tienen filtro, y con su hablar pausado comenzaba a relatar sus historias. Sus relatos nos cautivaban de tal forma que pasábamos tardes enteras escuchándolo. Nos contaba cómo diariamente madrugaba para salir con su rebaño. Apenas amanecía tomaba un café negro acompañado de algún pan duro del día anterior. Preparaba sus cosas y las colocaba sobre su asno. En su itacate su madre siempre le tenía lista la comida, generalmente frijoles y tortillas, y cuando había suerte un poco de cecina seca, además de tortillas recién hechas. Eso era suficiente para todo el día, hasta que al anochecer el canto de los grillos anunciaba su regreso. Entonces bajo el cielo estrellado volvía a su hogar solo para comer algo y descansar. Esa era su rutina diaria, una vida a la que se había acostumbrado desde joven. Contaba también que su padre le había prestado una vieja escopeta, pues en más de una ocasión los coyotes o algún perro salvaje le habían matado sus animales. A pesar de su juventud era un muchacho responsable y obediente, que nunca se metía en problemas. Como dije, eran otros tiempos, cuando el respeto hacia los padres era muy distinto a lo que se ve hoy en día. Según contaba, desde que comenzó a pastorear su ganado, su padre le había advertido sobre ciertos lugares donde tenía prohibido meter a los animales. Le decía que desde hacía años varias personas, en su mayoría niños y jóvenes, se habían perdido por esos rumbos, y que por su bien debía escuchar sus advertencias. Mi abuelo no creía mucho en esas cosas, pero prefería obedecer para no tener problemas con su padre. Sin embargo, siempre hay una primera vez para todo. Mi abuelo nos contó que en una ocasión se entretuvo con otros muchachos que también pastoreaban sus animales. Por jugar a la baraja el tiempo se les fue volando, y cuando fueron a revisar su rebaño se dieron cuenta que les faltaban algunos animales. Entonces mi abuelo pidió a uno de los muchachos que vigilara el resto del ganado, mientras él en compañía de Bartolo iría a buscarlos. Rápidamente cada uno tomó su burro para ir en busca del rebaño. Contaba mi abuelo que pasaron cerca de una cañada donde cruzaron un pequeño arroyo. Mientras avanzaban recordaba las palabras de su padre y dudaba si lo mejor era regresar o continuar con la búsqueda. Sin embargo, su amigo le aseguró que todo eran simples leyendas, que él había andado por esos lugares con sus animales y nunca había pasado nada extraño, por lo que no debía tener miedo. Mi abuelo relataba que se fueron adentrando poco a poco entre la espesura del monte. La tarde comenzaba a caer, y el sol a lo lejos estaba a punto de ocultarse. A medida que oscurecía, una sensación de miedo e intranquilidad empezó a invadirlo. Así se lo hizo saber a Bartolo, pero este continuó caminando como si nada, alejándose cada vez más hasta perderlo de vista. Mi abuelo decidió regresar, pero a lo lejos creyó escuchar el balido de las cabras perdidas. Apresuró el paso, aunque por más que avanzaba no lograba ver nada. Al contrario, parecía internarse cada vez más en el monte. Llamó a su amigo gritándole y silbándole, pero nunca obtuvo respuesta. En ese momento no lo pensó más, así que dio vuelta a su burro
y emprendió el regreso a toda prisa hacia el pueblo con la intención de avisar lo sucedido y regresar acompañado de su padre y sus hermanos para buscar los animales. Decía que el trayecto le pareció interminable, pues era como si el camino no tuviera fin y lo llevara una y otra vez al mismo lugar. A pesar de que la noche estaba iluminada por la luna llena, una sensación de terror lo invadió, como si alguien lo persiguiera. Todo empeoró cuando su burro se detuvo abruptamente, como si algo lo hubiera asustado. El animal comenzó a repararse con fuerza intentando derribarlo. Mi abuelo, presa del miedo, se sujetó con todas sus fuerzas, mientras recitaba una oración que su abuela le había enseñado de niño. Luego trazó una cruz en el lomo del animal, recordando lo que su padre le había contado, que los burros eran criaturas nobles marcadas por una cruz en su lomo, porque fue en uno de ellos que el Señor Jesús entró a Jerusalén el domingo de Ramos. Tal parece que aquello funcionó, pues logró calmar al animal y salir a todo galope hasta encontrar el camino de regreso a casa. Cuando llegó, su padre estaba a punto de salir a buscarlo, ya que Cirilo, que era el otro muchacho que se había quedado cuidando el rebaño, le había contado lo ocurrido. Después de una severa reprimenda por haber entrado en un lugar del que ya se le había advertido, partieron sin demora hacia la casa de Bartolo para avisar a sus familiares. Eran casi las 10 de la noche cuando llegaron. Tocaron la puerta con urgencia, pero no fue necesario explicar nada, pues su amigo estaba sano y salvo. De hecho, fue él quien abrió la puerta y les mostró que incluso había logrado traer de vuelta a los animales perdidos. Al día siguiente, mi abuelo le preguntó a Bartolo qué había sucedido realmente. Su amigo le explicó que después de que él se marchó, comenzó a escuchar ruidos extraños entre las copas de los árboles. Al acercarse al peñasco, los sonidos se transformaron en sollozos. Pensó en regresar igual que mi abuelo, pero a pocos metros de allí logró ver las cabras perdidas. Cuando las reunió para arriarlas de regreso, presenció algo que lo llenó de espanto. Una mujer vestida completamente de negro le pedía ayuda desesperada desde una cueva en el peñasco. No supo por qué decidió acercarse, pues era como si algo lo dominara. Sin embargo, a medida que se aproximaba, la oscuridad no le permitía distinguirla con claridad. Ella estaba de espaldas como si intentara ocultar su rostro. Cuando estuvo a unos cuantos metros, una sensación de horror recorrió su cuerpo. De repente, la figura se levantó bruscamente y mostró su rostro, y se dio cuenta que tenía una cara semejante a la de un caballo, pero grotesca y desfigurada. Bartolo contaba que al intentar huir, su burro se detuvo abruptamente sin importar cuánto lo golpeara con una vara. El animal comenzó a reparar, provocando que cayera en las faldas del peñasco. Al voltear hacia atrás, pudo ver a la extraña mujer que había quedado detrás de él. Mientras se incorporaba, escuchó con claridad cómo aquella aberración le suplicaba ayuda, prometiéndole a cambio unas monedas de oro. El miedo lo paralizaba por completo, pero la ambición terminó por dominarlo. Cuando relató esto, mi abuelo le respondió incrédulo, asegurando que no podía creer semejante historia. Sin embargo, Bartolo, con una sonrisa extraña, le mostró unas monedas doradas que llevaba consigo. Mi abuelo quedó impresionado ante lo que veía, mientras su amigo lo observaba con una mirada fría y serena, preguntándole en qué pensaba gastar el dinero. Bartolo le confesó que la mujer le había prometido darle muchas más si accedía a ayudarla. Mi abuelo, movido por la curiosidad, quiso saber qué era lo que ella le había pedido a cambio. Bartolo le explicó que la mujer necesitaba alimentarse. Mi abuelo, sorprendido, pensó que para eso quería los animales, pero su amigo lo interrumpió y le propuso acompañarlo la próxima vez si también deseaba ganar algunas monedas. Pero mi abuelo no fue el único en escuchar la historia de Bartolo, pues Cirilo también había presenciado aquella conversación. Comentó que una de sus cabras había tenido 2 crías, y que sin problema podían llevar una hacia el peñasco sin que sus padres se dieran cuenta.
Bartolo aceptó la propuesta, aunque advirtió que no podían hacerlo durante el día, ya que alguien debía quedarse cuidando los animales, así que acordaron regresar cuando cayera la noche. Mi abuelo contaba que esa misma noche, él y sus dos amigos partieron rumbo al monte. Cada uno llevaba una cabra tomada en secreto de sus rebaños, sin importarles el castigo que pudieran recibir, pues en sus mentes solo rondaba la idea de las monedas que obtendrían a cambio. No cabe duda de que la ambición puede cegarnos demasiado, de tal forma que somos incapaces de medir las consecuencias de nuestras acciones. A medida que se acercaban al peñasco, mi abuelo comenzó a dudar y pensó en regresar, pero al mismo tiempo lo invadía el deseo de escapar de aquella vida de pobreza. Cuando llegaron a las faldas del cerro, notaron que los sonidos de la noche y de la naturaleza parecían haber desaparecido por completo. El ambiente se volvió densamente frío, y un escalofrío recorrió su cuerpo hasta hacerle temblar las piernas. Cirilo, por su parte, se veía pálido y con una expresión de profundo temor. Bartolo, en cambio, se mostraba confiado y avanzaba con paso firme, animándolos a seguir adelante y asegurando que ya estaban cerca. De repente divisaron a lo lejos un lugar que se veía tenuemente iluminado. La luz provenía del interior de una caverna oculta entre los riscos del peñasco. Al llegar al sitio no encontraron a nadie en el interior, aunque un fuerte olor a podredumbre impregnaba el aire, como si algún animal muerto yaciera allí desde hace mucho tiempo. De forma tímida, Cirilo sugirió que sería mejor marcharse, pero sus palabras fueron interrumpidas por la aparición de una grotesca figura que con paso lento se interpuso en su camino. Era una mujer de vestimenta sucia y vieja. Su larga cabellera alborotada y canosa cubría gran parte de su rostro, mientras lanzaba risotadas siniestras que helaban la sangre. Ingenuamente mi abuelo y Cirilo ofrecieron a sus animales, mientras Bartolo levantaba la voz para anunciar que habían traído lo que ella había pedido. La mujer, sin decir palabra, le entregó una bolsa de cuero que parecía contener monedas de oro. Sin embargo, cuando los muchachos se disponían a marcharse, la mujer se interpuso nuevamente, pero ahora dejando al descubierto su rostro. Una abominable mezcla entre lo humano y lo bestial, con facciones semejantes a las de un caballo, tal como Bartolo la había descrito. El primero en caer atrapado por las garras de aquella criatura fue Cirilo. Era como si le arrancara el alma, pues su cuerpo se fue quedando inmóvil hasta que su mirada se tornó completamente vacía. Bartolo, lejos de espantarse, observaba con frialdad, y le dijo a mi abuelo que pronto sería rico gracias a aquel pacto. La bruja, mientras tanto, reía con un tono gutural, y decía que al terminar con mi abuelo por fin sería libre, que solo faltaba otro para romper su maldición. Cuando la bruja se dispuso a tomar a mi abuelo, él recordó la oración de las 12 verdades que su abuela le había enseñado de niño. Apenas comenzó a recitarla, la bruja se llevó las manos a la cabeza, intentando cubrirse los oídos mientras lanzaba gritos desesperados. Bartolo, movido por la cobardía y la traición, trató de hacerlo callar, pero mi abuelo forcejeó con él con todas sus fuerzas. Sabía que aquel lugar sería su tumba si dejaba de luchar, y no sabe de dónde sacó el valor y la energía para darle un fuerte golpe que lo hizo caer. Viendo la oportunidad, mi abuelo huyó a toda prisa, dejando atrás a la bruja y a sus amigos. Sentía que el corazón se le salía del pecho mientras corría por la oscuridad del monte. A lo lejos podía escuchar los gritos de Bartolo rogando por su vida. Después de aquella noche nunca más se volvió a saber de sus amigos. Aunque los hombres del pueblo regresaron al lugar para buscar sus cuerpos, jamás encontraron rastro alguno de su paradero. Sin embargo, desde entonces un mal comenzó a azotar toda aquella región, pero como solía decir mi abuelo, esta es otra historia que en otra ocasión les contaré.